Mi relación con otros cristianos. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte una vez más. Estamos hoy iniciando nuestra lección número 14 del discipulado siguiendo sus pisadas. Y bueno, pues es mi oración en este momento que tú pues sigas creciendo en el Señor. Yo espero que a través de estas lecciones que hemos estado viendo hasta aquí, pues el Señor siga formando en ti la persona que Él quiere, que tú sigas siendo también dócil a todo lo que Él quiere obrar en tu vida y pues bueno, ir transformándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quisiera platicar contigo acerca de esta lección que tiene que ver con la manera en que nosotros nos relacionamos con otras personas que vamos también en el mismo camino, es decir, que estamos queriendo parecernos más a Jesús. Realmente pues es cierto que pues muchas de nuestras actitudes pues a veces son muy diferentes, somos personas diferentes de hecho, y eso pues es muy bueno. La verdad es que cada uno de nosotros hemos tenido diferentes experiencias, cada uno de nosotros pues tenemos un origen distinto, cada uno también pues ha sido enseñado, educado de maneras distintas de acuerdo a las necesidades que fue teniendo pues en las diferentes etapas de su vida. Cada uno también hemos tenido experiencias pues tanto gratas como difíciles. Y cada uno de nosotros pues tenemos un temperamento pues muy diferente, muy opuesto en muchas ocasiones. Y esto pues nos ha dado como resultado que tenemos personalidades distintas, y eso pues es algo pues que en un momento dado nos puede crear conflicto. A veces quisiéramos que los demás fueran como nosotros. Sin embargo, el día de hoy y la clase que tenemos el día de hoy tiene que ver con esa manera. ¿Cómo puedo relacionarme con personas tan distintas, con dones tan distintos, con habilidades tan distintas, con talentos tan distintos, pues que a los que yo tengo? La realidad es que, bueno, esto no se podría llevar a cabo por nuestro propio esfuerzo. La verdad es que cuando nosotros intentamos a veces llevarnos bien con otras personas, pues no siempre lo podemos hacer. Hay veces que es más allá que nuestras propias fuerzas. Es por eso que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que Él, pues a través de su obrar en nuestro corazón, de que nosotros también busquemos la dirección de Dios, el conocer del Señor, el seguir el ejemplo de Jesucristo, pues eso nos va a ir ayudando a poder pues ir formándonos en las actitudes que Dios desea ver en cada uno de nosotros. Esto nos va a ayudar pues a colaborar, a servir, a estar en un mismo sentir con otras personas, y de esta manera vamos a poder pues integrarnos en ese hermoso cuerpo que el Señor quiere. Todos, Dios quiere que nos pues armonicemos, que nuestra forma de ser, aun cuando seamos distintos, así como una armonía musical que a través de diferentes sonidos logra escucharse de una forma agradable. De la misma manera, nosotros también tenemos que ser nosotros, pero al ser nosotros también poder armonizar con las demás personas. Y para eso el Espíritu Santo nos va a ayudar perfectamente, y yo te quiero animar a que pues busquemos más que el Señor empiece a formar en nosotros ese carácter de Cristo, porque en verdad que muchas veces nos hace falta. Pensamos a veces que nosotros somos quizás, pues que somos buenas personas. Lo normal es que a veces nosotros mismos nos echamos porras, pero la realidad es que, bueno, habrá que preguntarle a otras personas para ver si realmente somos tan agradables como a veces nos imaginamos. Pero bueno, para eso está el Espíritu Santo y para eso también están los demás hermanos, para que podamos juntos pues ayudarnos a crecer como Jesús. Y bueno, pues en primer lugar, hay una necesidad de cultivar verdaderas amistades. Eso es algo pues que tenemos en el mundo, es algo que necesitamos también en la iglesia, necesitamos en nuestra familia. Y esto de cultivar tiene que ver con, así como una planta la regamos nosotros para que vaya creciendo, y en el momento en que nosotros dejamos de regarla, pues entonces empieza a secarse.
De la misma manera, las amistades también tienen que cultivarse, las amistades también tienen que alimentarse y a veces quisiéramos nosotros pues cosechar donde no hemos sembrado, quisiéramos cosechar de donde no hemos nosotros tenido el cuidado y la realidad es que se requiere mucho el cuidar nuestras relaciones personales, el estar al pendiente de los demás para poder entonces vivir como hermanos y también para colaborar. Vamos a ver ahí Romanos 8:29, algo muy hermoso que yo quisiera hoy que tú y yo pudiéramos descubrir ahí en Romanos 8:29. Recordemos que Romanos está después de Hechos y vamos a Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, hay una realidad aquí y es que somos una familia. Por eso nos decimos hermanos, porque Cristo es nuestro hermano mayor, Él es nuestro Dios, es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero es gracias a que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que nosotros ahora formamos parte de esa familia de Dios. Y por eso es que nos llamamos hermanos. Dice ahí en Santiago 2, ahí ya más adelante todavía, antes de Pedro, después de Hebreos, viene Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es decir, no podemos nosotros decir a este sí, a este no, a este lo trato bien, a este no. Y continúa, dice ahí, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces, esto nos dice con toda claridad que nosotros no podemos decir esta persona la voy a tratar mejor que a esta otra. Es necesario que nos esforcemos, nos esmeremos por tratar de la misma manera a todos nuestros hermanos. No hay uno más importante que otro, todos son nuestros hermanos, por cada uno de ellos Cristo dio su vida y cada uno de ellos pues ha recibido salvación al aceptarlo en su corazón. Entonces, ante el Señor no debe haber una preferencia de que nosotros pudiéramos tener para con algunas personas. También vamos allá a 1 Corintios 3 del 7 al 9. 1 Corintios capítulo 3 está después de Romanos. 1 Corintios capítulo 3 en los versículos del 7 al 9 dice así. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces somos llamados a colaborar, a ser equipo unos con otros. Somos hermanos, somos una familia, pero también estamos trabajando juntos. Uno siembra, como dice aquí, uno es el que planta, otro es el que riega, pero todos somos delante de Dios iguales. Tal vez, bueno, pues los efectos van a ser otro de todo lo que nosotros hagamos. Sin embargo, cada uno tenemos que hacer nuestra parte. Y es por eso que al estar en la iglesia, pues bueno, debemos tratarnos con ese mismo amor de hermanos, pero también con esa, pues esa intención de servir, de respetar a nuestros colaboradores con quienes también servimos al Señor. Entonces, bueno, pues tenemos una gran necesidad de cultivar estas amistades para poder pues ser esa familia que el Señor desea que seamos cada uno de nosotros.
Dice también las razones para hacer equipo. ¿Por qué es que Dios quiere que hagamos equipo? ¿Por qué es que el Señor quiere que colaboremos? ¿Cuál es el interés que Dios tiene de que tú y yo participemos juntos en este tiempo? Y bueno, pues tenemos aquí pues las razones. En primer lugar, porque al hacer equipo estamos creciendo en lo espiritual y lo estamos haciendo juntos. Dice Efesios 4:16. Después de Gálatas, ahí más adelantito de Corintios está Gálatas, después viene Efesios capítulo 4, versículo número 16. Y dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, somos un cuerpo y tenemos que estar bien unidos por las coyunturas y esto pues se logra a través de irnos ayudando mutuamente. Entonces nos convertimos en un cuerpo y eso nos ayuda a ir creciendo espiritualmente, para irnos edificando. Y aquí una palabra muy importante es que esta mezcla, digamos así, que une a una piedra espiritual con otra, pues es el amor. El amor es lo que nos une y nos permite colaborar. En segundo lugar, otra razón para poder colaborar y para hacer equipo es que devolvemos a nuestra iglesia mucho de lo que hemos recibido. Dice ahí en primera de Pedro 4:10, más adelante, ya casi pues llegando a las últimas porciones de la escritura, está Hebreos, Santiago y después Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 10. Y dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, la realidad es que estamos en la iglesia, Dios nos ha dado dones espirituales como ya lo hemos visto, y esos dones son para que tú y yo podamos cumplir con una función en este cuerpo en el que estamos, que es la iglesia a la que perteneces. Entonces, tenemos nosotros que dar lo mejor de nosotros para servir a los demás, para edificarnos como hemos estado viendo en las porciones anteriores. Entonces, nosotros estamos siempre ayudando y estamos recibiendo también la ayuda de los demás. Entonces, cuando tú ayudas a otro, de alguna manera estás devolviendo también lo que tú estás recibiendo. Estamos entonces en la iglesia no solamente para ser espectadores, no solamente para recibir, estamos para recibir, pero también al mismo tiempo estamos dando. Y esa es la sinergia que Dios quiere que tú y yo tengamos en medio del cuerpo, que realmente podamos estar dando, recibiendo, dando, recibiendo, dando, recibiendo, porque estamos así, pues haciendo esta colaboración y este equipo. Y también en el siguiente versículo, ahí mismo en primera de Pedro 4, pero en el versículo número 11 dice, si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, como dice aquí, es para que Dios sea glorificado por Jesucristo. Todo lo que hagamos entonces es para Dios. Y siempre que tú hagas algo en la iglesia, siempre que participes en algo, hazlo para el Señor. Esto es lo más importante que debemos nosotros siempre tener en mente cuando vamos a servir. No sirvamos esperando a que me devuelvan esa ayuda, exactamente la misma persona. Tú ayudas a una persona, pero no sabes quién te va a ayudar a ti, quién te está proveyendo de lo necesario. Entonces, lo que hay que hacer es cumplir nuestra función y Dios también va a suplir nuestra necesidad a través de otros hermanos. Y es por eso que yo quisiera llevarte a un momento de reflexión en este momento. Y es, ¿de qué manera crees que podrías servir con tu iglesia? ¿De qué manera tú puedes empezar ya a colaborar? Hasta este momento has recibido, estás recibiendo enseñanza, estás recibiendo pues una guía, una instrucción. Hay personas que están seguramente orando por ti. Ahora, también tú tienes que empezar ya a ver, bueno, yo qué es lo que voy a aportar para esta iglesia. Así como lo han hecho conmigo,
¿qué voy a hacer con otras personas? Y dice ahí en Esdras 10:4, dice, antes de Nehemías, ahí en el Antiguo Testamento, antes de Esther también, dice primero y segundo de Crónicas, luego sigue Esdras, ahí en Esdras, capítulo número 10, versículo número 4. Esdras 10:4 en el Antiguo Testamento, y dice, levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces, algo que tenemos que hacer es levantarnos. Y aquí Dios nos está diciendo, levántate. Ya hemos recibido, ya hemos sido bendecidos ahora. Mi responsabilidad que tengo es también ahora participar, ayudar a otros, como en una familia independientemente de si somos adultos, si somos jóvenes o hay niños, cada uno a sus posibilidades tenemos que ir empezando a aportar algo a la familia. Y esto es algo que seguramente si tú eres papá, si tú eres mamá, tú te has dado cuenta qué importante es el poder hacer equipo para que juntos nos estemos ayudando, nutriendo, apoyando y no dejando la carga en una sola persona. Entonces debemos levantarnos. Esta es nuestra obligación y algo que dice aquí, nosotros estaremos contigo. Entonces siempre va a haber alguien que te va a apoyar en la iglesia y algo que nos dice aquí el Señor, esfuérzate y pon mano a la obra. No esperes más. Este es el momento de empezar a pensar y a orar. Pídele a Dios, Señor, guíame, ¿qué es lo que puedo hacer con esta iglesia que me ha apoyado, que está orando por mí? Tal vez pueda yo apoyar de alguna manera, orar también por los demás. También algo que podemos nosotros ver es que hay que participar. Y hay dos formas de participar o dos áreas en las que tú puedes involucrarte en la iglesia. Uno es pues a través de una actividad dominical y otra es a través de los grupos pequeños. La actividad dominical pues es cuando normalmente asistimos todas las personas que pertenecemos a la iglesia, nos reunimos, pues recibimos la palabra de Dios, alabamos al Señor, recibimos enseñanza y tenemos aquí varios pasajes que nos alientan a cómo poder nosotros participar. Dice el Salmo 139, recuerda que los salmos está exactamente a la mitad de la Biblia. Entonces, Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice la palabra del Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en camino eterno. Dice el 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Algo que nosotros hacemos cuando vamos a la iglesia es que dejamos que Dios nos hable, que Dios nos examine nuestro corazón, que nos ayude a comprender nuestros pensamientos y a mostrarnos si hay algo que no vayamos en buen camino. Entonces, siempre es de bendición el poder estar juntos, dejar que Dios nos hable juntos. Dice también ahí en Marcos capítulo 10, algo que también Dios quiere que nosotros hagamos cuando vamos a la iglesia. Marcos capítulo 10, versículos 44 al 45 dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Entonces, aquí Jesús está hablándonos y nos está invitando a servir. Vamos a la iglesia, sí, para que se nos exhorte sobre nuestros malos caminos, pero también pues vamos para servir. Entonces, cuando tú vayas, cuando tú te reúnas con la iglesia, cuando estén todos juntos, pues esa es la oportunidad de poder ir con la intención de servir. ¿En qué voy a ayudar? Tenemos que ser personas que siempre estemos dispuestas, buscando qué puedo hacer y no solamente ir a esperar a que me ayuden, a que me atiendan, a que me sirvan. Eso pues tal vez al principio, ¿no? Es algo que en lo que voy viendo cómo funciona todo, pero en lo más pronto posible tú ya tienes que involucrarte y hacer algo para ayudar. Dice el verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos da el ejemplo de servicio. Entonces, cuando nosotros nos reunimos el domingo con nuestros hermanos, bueno, pues la intención es que nosotros vayamos
también a servir a los demás, porque ni siquiera Jesús vino para ser servido, sino para servir. Entonces nadie va a la iglesia para que lo sirvan, todos vamos a servirnos mutuamente y hay que ver en qué. Dice Romanos 14:13 también ahí más adelante, después del libro de los Hechos, sigue Romanos capítulo 14. Entonces vamos a buscar ahí Romanos 14, ya casi al final de Romanos 14, 13. Dice así la palabra del Señor, así que ya nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Tenemos que ir cuando nos reunimos con una buena actitud, no de juicio, no de ver qué es lo que no hace una persona, sino realmente pues vamos para edificar, no para que la gente tropiece, como dice aquí. No vamos para que las personas se sientan incómodas porque las juzguemos, sino por el contrario, siempre que vayas a la iglesia, seguramente vas a ver a alguien que esté actuando mal, eso llega a pasar. Entonces lo que hay que hacer es, en ese sentido, no ponerle tropiezo, sino más bien tratar de ayudarle para que pues no siga cayendo en esa situación. Es algo que también vemos ahí en Hebreos 12:15, algo que pudiéramos también llegar a encontrarnos. Hebreos capítulo 12, versículo número 15, dice así la palabra del Señor: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es algo muy humano que a veces pues nos llenamos de amargura, a veces por la envidia, a veces por algún malentendido, pues llegamos a guardar rencor. Entonces nuestra labor es exhortar, porque estamos en la iglesia para crecer, estamos en la iglesia para madurar. ¿Y quién nos va a enseñar a actuar bien? Bueno, pues el Señor a través de su palabra, y nosotros debemos ser voceros de lo que el Señor quiere decir. Entonces animemos a aquel que se encuentra tal vez con amargura, si lo llegamos a ver, pues porque si no, eso va a empezar a contaminar a toda la iglesia. Dice ahí en Mateo 5, vamos a regresar al primer evangelio ahora, Mateo capítulo 5, ahí en lo que llamamos el Sermón del Monte, versículos 23 y 24, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces es una tentación muy grande a veces el pretender que porque yo ofrendo ya, pues ya con eso no pasa nada si estoy con problemas con alguien. El Señor nos anima a que antes de dar una ofrenda, inclusive si sé que hay algún problema, tengo que ir a buscar la reconciliación. También, bueno, la palabra nos dice que pues en lo que dependa de nosotros estemos bien con todos los demás. Entonces, bueno, siempre debemos de buscar la reconciliación. Ojalá y siempre la pudiéramos encontrar. Yo quisiera decirte, siempre va a haber reconciliación. Bueno, la verdad es que no siempre, hay veces que Dios pues está obrando en los corazones, pero a veces nosotros mismos no queremos, y eso es algo que también pudiéramos enfrentar en alguna ocasión. Pero no te desanimes, nuestro papel es el cumplir lo que el Señor nos va mandando, y Él quiere transformar tu corazón, también quiere transformar el de los demás. Sin embargo, en ti no está el poder hacer que otro se convenza de algo que está actuando mal. Eso le corresponde al Espíritu Santo y a esa persona el pedirle a Dios, como leíamos hace un momento, que examine su corazón. En nosotros pues está el examinar nuestro corazón, examinar nuestras acciones, nuestras actitudes, y bueno, pues esa es lo que más debemos enfocarnos, más de ir a la iglesia a mirar lo que otro hace mal. Tenemos que asistir y congregarnos, pues siempre buscando que Dios nos hable, que Dios nos señale aquello en lo que tal vez todavía estemos fallando y que necesitamos la ayuda del Señor. Y dice también en Hechos 29, vamos ahí a Hechos capítulo 20, versículo 9, después del Evangelio de Juan, sigue Hechos y vamos al capítulo número 20. Dice así la palabra del Señor en el versículo número 9. Dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido
de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces, bueno, pues cuidado, cuidado con ir a reunirnos con la iglesia y que estemos ahí, pues durmiéndonos. No, hay que ir con la mejor disposición. De hecho, yo quiero animarte a algo. La actividad dominical comienza desde el día anterior. Es decir, yo tengo que ir preparando mi ropa para que precisamente no vaya yo a las prisas o llegue tarde, porque también por ahí el enemigo empieza a meternos duda. Y es importante que nosotros decidamos desde antes preparar nuestro corazón, preparar todo lo que es lo físico, es decir, la ropa, aún el no desvelarnos, porque muchas veces caemos en ese error. Queremos estar en la iglesia el domingo, pero si nos estamos desvelando mucho el sábado, pues es lógico que vamos a estar el domingo con mucho sueño, mucho cansancio. Entonces Dios quiere que aprendamos a cuidar desde el sábado nuestro sueño para que vayamos con la mejor actitud. Este Eutico, pues bueno, dice que cayó del tercer piso porque le venció el sueño y pues fue levantado muerto. Bueno, una buena noticia, el versículo 10 dice entonces descendiendo Pablo se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Entonces, pues bueno, dice ahí en el 12, llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces, bueno, pues ahí gracias a Dios él logró este milagro Dios y bueno, pues hubo gran alegría. Porque pues el Señor había rescatado a este varón. Ahora, también no solamente debemos reunirnos en grande, digámoslo así, en una reunión donde haya muchas personas. Es muy importante también que estés reunido en un grupo pequeño. Un grupo pequeño, pues que puede ser con diferentes objetivos. Cada uno de estos grupos pequeños que hay en la iglesia se forman con la intención de poder crecer también en pequeño. A veces en una reunión de mucha gente no tenemos la oportunidad de interactuar tanto, de servir de la misma manera. Cuando estamos en grupos pequeños, pues tiene un valor muy importante porque pues ahí tenemos más oportunidad de dialogar, de compartir nuestras necesidades, de trabajar juntos, de colaborar. Y es por eso que es un hermoso complemento la reunión en donde vamos muchas personas, pero también esa serie de reuniones que hay durante toda la semana y que yo te animo a que tú investigues en tu iglesia qué días hay estas reuniones para que tú también participes. No son grupos aislados, cada grupo que pertenece a una iglesia pues tiene que rendir cuentas a esa iglesia. No se trata de hacer grupos solamente porque me gusta reunirme aparte, porque quiero estar independiente de los demás. No, todos estamos integrados y los líderes de esos grupos tienen que rendir cuentas de cómo va el grupo, de cómo están, qué están enseñando. Eso es lo correcto y es lo que nosotros debemos de buscar siempre que tengamos un grupo, que ese grupo pertenezca a una iglesia y que bueno, pues sepamos pues qué actividades hay en esa iglesia, asistamos a esa iglesia. No es conveniente que estemos en una iglesia un día, en otra iglesia otro día. No, tenemos que seguir como estuvimos viendo en la lección anterior, en nuestra iglesia, porque ahí es donde el Señor quiere darnos el crecimiento. Dice ahí en Hechos capítulo 5, versículo número 42, cómo es que la iglesia primitiva se reunía. Dice ahí la palabra del Señor. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, pues esa es la intención, que nos estemos viendo prácticamente toda la semana, a veces muchas personas, pero a veces también en los grupos pequeños. Y dice Primera de Juan 1:7. Quiero animarte a buscar Primera de Juan, está también ya casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis, está el libro de Judas, la carta de Judas, y luego está Primera de Juan y dice 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, dice aquí, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si decimos que somos cristianos, si decimos que estamos en luz, entonces estamos en comunión. No estamos aislados, estamos
juntos, pertenecemos a una iglesia y eso es importante que siempre lo tomemos en cuenta. Entonces participa con tu iglesia y bueno, pregunta a quien te está compartiendo este material, estos videos, pues cuáles son las actividades que hay en tu iglesia para que tú te vayas involucrando. Y dice también, algo que tenemos que hacer es cumplir con nuestras responsabilidades para con nuestra familia en Cristo. Y aquí, pues bueno, hay tres responsabilidades principales que tú puedes participar y es orar por tus hermanos. Dice primero a los Tesalonicenses capítulo 1, lo tenemos aquí después de Efesios, Filipenses, Colosenses, y dice primero a los Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algo que tenemos que hacer, una parte de nuestra responsabilidad es siempre estarnos acordando de nuestros hermanos en nuestras oraciones. Hay personas que tú ya identificas perfectamente en la reunión en la que asistes, en la iglesia en la que asistes, entonces necesitas pues estar orando sin cesar, acordarte de lo que Él está haciendo, de su trabajo, de su esperanza. Eso es algo que tenemos siempre que estarle pidiendo al Señor. En segundo lugar, hay que servirles integralmente. ¿Qué quiere decir esto de integralmente? Bueno, pues en muchas áreas de la vida. Todas las personas tenemos necesidades. Hay necesidades físicas, hay necesidades espirituales, hay necesidades emocionales, y eso es algo que nosotros tenemos que buscar. Bueno, ¿cómo puedo servir a este hermano, a esta hermana? No solamente se sirve de una manera material. Vamos a ver algunos pasajes y vamos a ver Santiago capítulo 2. Recordemos que está después de Hebreos, sigue Santiago capítulo número 2. Santiago 2, versículos del 15 al 17. Santiago 2, del 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y bueno, pues es un tema interesante. Cuando uno tiene a Cristo en su corazón, uno debe de pasar más allá de las meras palabras. Es necesario que actuemos. Yo no puedo sentirme a gusto si alguien viene me da alguna necesidad y yo simplemente le digo, pues que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Pero si yo tengo algo para compartirle, pues debo darle. Tengo que apoyarle con lo que esa persona necesita. Y es muy importante entonces que entendamos que la fe va a producir obras. Esa fe que yo digo tener en Jesús se va a manifestar en acciones. No está diciendo aquí que yo soy salvo porque haga obras. No quiere decir aquí, no está, en ningún momento nos está diciendo que si yo hago determinadas cosas, entonces voy a alcanzar salvación. No, aquí lo que nos está diciendo es, si yo tengo una fe, si yo tengo a Cristo en mi corazón, entonces voy a actuar pues de una manera congruente con ello. Después tenemos Romanos 12 del 9 al 16. Romanos está después de Hechos, sigue Romanos capítulo número 12 y vamos a ver los versículos del 9 al 16. Dice así la palabra del Señor. El amor, dice, sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.
Bendecid a los que os persiguen, bendecida y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, aquí nos habla de muchas formas en que nosotros podemos servir a nuestros hermanos en la iglesia, nos anima a amarnos principalmente, a no fingir, sino que realmente seamos sinceros, honestos, no flojos en lo que se requiere de servicio, sino realmente, como dice aquí, pues compartiendo para las necesidades. Aquí le llama a los santos, se refiere a los hermanos, a todos aquellos que están en la iglesia, que ya recibieron a Cristo en su corazón y que ya son de la familia de Dios. Entonces hay que a dar para sus necesidades. Entonces esta palabra nos habla mucho de cómo debemos de servirnos unos a otros. Dice Hechos capítulo número 2, Hechos capítulo 2 versos 41 al 47. Ya lo hemos leído en alguna otra ocasión, pero me gustaría que pudiéramos pues repasarlo porque es muy importante y en este pasaje vemos cómo era la iglesia primitiva. Por eso la iglesia era tan fortalecida, estaban siendo tan edificados porque realmente ellos vivían de una manera pues demostrando el amor de Cristo en sus vidas. Dice del 41 al del 42 al 40, del 41 al 47 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, y aquí me gusta mucho esta frase, con alegría y sencillez de corazón. Ese era lo que había en cada uno de ellos. Había alegría y había sencillez en su corazón. Dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta era una iglesia que sabía servirse los unos a los otros. Y dice Gálatas 6:10, vamos a Gálatas capítulo 6, está antes de Efesios, tenemos ahí Gálatas capítulo 6, versículo número 10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, es importante que aprendamos a detectar esas oportunidades que tenemos para servir a los demás, esas oportunidades que tenemos de hacer el bien a otras personas. Cuando nosotros estamos buscando oportunidades, seguramente las vamos a encontrar. Si nosotros vamos a la iglesia o estamos en un grupo, pero somos indiferentes a las necesidades, no nos importan los demás, pues claro que no vamos a saber ni en qué ayudar. Pero cuando nosotros estamos concentrados no en nosotros, sino en servir a los demás, por supuesto que Dios nos va a dar la oportunidad. Entonces, cuando Dios te dé la oportunidad de servir a alguien, hazlo con todo tu corazón y vas a ver que tu iglesia va a ser edificada. Y finalmente, algo que también, bueno, tenemos que hablar es de la edificación. Estamos para orar por nuestros hermanos, pero también para servirles y para edificarles. Y vamos allá primero a los tesalonicenses, está un poquito más adelante, está Filipenses, Colosenses, y después primero a los tesalonicenses capítulo 5, versículo número 11. Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Entonces, esa es nuestra labor. Ora, sirve, edifica. Ora, sirve, edifica. Para eso estás en esta iglesia en la que el Señor te ha puesto y que Dios permita, si todos cumplimos con orar,
con servirnos, con edificarnos unos a otros, seguramente vamos a ser una iglesia muy, muy poderosa en lo espiritual y vamos a poder ver como la iglesia primitiva esa armonía, ese cariño, esa alegría y sencillez de corazón y ese amor que pues bueno, habla y edifica en primer lugar a las personas, pero también habla del amor de Cristo a todos aquellos que no le han conocido. Y bueno, también algo que tenemos nosotros que hacer es cuidar que nuestra actitud siempre sea la mejor. Hay veces que pues estamos agotados, estamos pasando por problemas y eso hace que a veces nuestra actitud no sea la correcta. Yo quiero animarte a que si en algún momento dado tu actitud no ha sido la adecuada, pues podamos reflexionar y podamos siempre rectificar el camino que llevamos y si hasta este momento tu actitud no ha sido la correcta, bueno, pues Dios quiere animarte y Dios quiere decirte cómo debe ser esa actitud que tú debes de tener cuando estás con tus hermanos. Y bueno, pues en primer lugar tiene que ser una actitud de amor, en segundo lugar de paciencia, en tercer lugar sensibilidad, comprensión a las necesidades de otros y también una actitud de perdón. Y vamos a ver estos versículos en cuanto al amor, en cuanto a esta actitud de amor. Dice primera de Juan 3, 14 al 16. Vamos otra vez casi ahí al final de nuestras Biblias. Primera de Juan capítulo 3 y los versículos del 14 al 16 dicen lo siguiente. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. O sea, que ahí se da uno cuenta. Si realmente uno ya conoció, ya aceptó a Cristo en su corazón, eso va a ser evidente en el amor. Esa es la manifestación más grande que Cristo puede dar a una iglesia, su amor. Y esa es la mejor manera, y es lo que debemos de buscar, que nosotros como iglesia podamos irradiar el amor de Cristo a través de todo lo que hacemos. Y eso es como la gente se va a dar cuenta que ya no estamos muertos, sino que ahora hemos pasado a vida en Cristo Jesús. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y dice versículos 15 en adelante, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces Cristo puso su vida por nosotros. Ahí es donde conocemos el amor. Y dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, el verdadero amor tiene que ver con poner nuestra vida por los demás. Y esto pues ese es el verdadero amor, el genuino amor que Dios ya nos dio el ejemplo y que ahora quiere que tú y yo podamos expresarle a nuestros amados hermanos pues de la iglesia. También algo que debemos de manifestar, otra actitud es la de ser pacientes. Dice Colosenses 3:12. Colosenses, después de Filipenses, antes de los Tesalonicenses, está Colosenses capítulo 3, versículo número 12. Dice así la palabra del Señor. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cuál debe ser la vestimenta que debemos de tener los cristianos? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, esta palabra paciencia. Yo no sé cuántas veces quizás hayas sentido que ya no tienes paciencia, ¿no? Con alguien, pero precisamente el amor de Dios nos invita a que seamos pacientes. Así como el Señor es tan paciente con nosotros, nosotros debemos de serlo también con aquellas personas con las cuales estamos creciendo y estamos madurando en Cristo Jesús. Dice Primera de Juan 3:18, vamos a volver a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ah, qué tremendo versículo hermoso. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso es lo que nosotros debemos de ser sensibles a la necesidad de otra persona. La verdadera pues comprensión de la situación de otro se puede demostrar
cuando hacemos algo por esa persona, cuando realmente entendemos lo que esa persona está sintiendo, porque nos identificamos con su dolor, con su sufrimiento, y entonces pues hacemos algo. No nos quedamos con la pura palabra como veíamos también hace un momento, sino se refleja en hechos. Y también, pues bueno, una cuarta actitud, pues y que siempre sea esta nuestra actitud, es una actitud de perdón. Dice Mateo 18:21. Vamos a Mateo 18, versos 21 y también el versículo 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, bueno, esta es una forma de decir por siempre. Siempre que hagan algo contra ti, siempre debe haber y existir el perdón. Dice el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, algo que Dios desea de ti y de mí es que perdonemos las ofensas que hagan contra nosotros. Esto no quiere decir que la confianza pues se restablezca. Hay veces que entiendo que, y Dios sabe que hay mucho dolor en medio de las relaciones. A veces las personas nos han lastimado de una manera tan difícil, tan dura, que pues lo que el Señor nos invita es que perdonemos. Eso no está en tela de juicio, si debemos o no debemos perdonar, que sí debemos perdonar, que no. Todo debemos de perdonarlo porque Dios todo nos lo perdona. Pero de eso, a restablecer la confianza, pues eso va a ser un trabajo que a veces lleva tiempo, el poder confiar en las personas. Sin embargo, sí debemos perdonar, y este es el deseo de Dios y es el mandato de Dios, a perdonar. Ya el tiempo nos irá ayudando a que si la otra persona realmente pues busca o quiere restablecer nuestra relación como antes la teníamos, bueno, pues tiene que haber un esfuerzo de ambas partes, un deseo, un anhelo, pero el perdón no está en tela de juicio en este sentido. Y bueno, pues algo que también quisiera que pudiéramos ver, además de cuidar nuestra actitud, es que también nosotros debemos permitirle a Dios que Él obre pues en todos aquellos aspectos que todavía nos cuesta pues trabajo pues poder superar. Hay situaciones, todos los seres humanos pues tenemos situaciones que nos cuestan trabajo. La verdad es que pues todos batallamos con algo, si le podemos llamar de alguna manera, alguna cosa, por ejemplo, que aún te moleste. Hay cosas que, híjoles, nos molestan muchísimo. Recuerda que estar con tu familia espiritual estás en un laboratorio para la vida. Eh, Siempre uno quisiera a veces llegar a una iglesia y decir, pues bueno, que somos cristianos, pues no debe haber ningún problema. No, la verdad es que al haber personas, todos tenemos diferentes fallas. Todos venimos a veces, a lo mejor en algún momento con mal humor, sin darnos cuenta, lastimamos, sin querer, a veces que lastimamos pues con ignorancia, sin tener una mala intención, pero a veces ofendemos a los demás. Y a veces pues tenemos que nosotros identificar que estamos en un laboratorio. No es, todos somos un hospital, la iglesia es un hospital en donde hay personas que todavía llegan con ciertas enfermedades y claro que tenemos que mantenernos con ciertos cuidados y aprender a amar a las personas, ayudarles, pero saber que también están en un proceso al igual que nosotros. Nosotros pudiéramos pensar, como decía en un principio, que somos las grandes personas, pero bueno, sería bueno preguntarles a todos los demás si en algún momento no les hemos ofendido con algo que hayamos hecho. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque generalmente no es nuestra intención. Pero sería interesante preguntarles, oye, ¿te he ofendido con algo que he hecho, que he dicho? Y a veces nos podemos llevar la sorpresa de que alguien nos diga, pues yo me sentí ofendido.
Y a veces es porque ese día iba la persona con una tristeza, esperaba tal vez tu saludo, pero tú ibas con otra preocupación, estabas presionado o presionada y en lugar de responder como la persona quería, respondiste de otra manera y eso nos lleva a lo que conocemos como los malos entendidos. Pero recuerda, una iglesia es un laboratorio, una iglesia es como un hospital. No lo perdamos de vista para que sepamos y tengamos también los cuidados pertinentes. ¿Algún prejuicio social? A veces hay prejuicios sociales todavía en nuestra vida, prejuicios culturales, de raza, con las que todavía estamos batallando. Esto solamente Dios puede ayudarnos, no generalmente son cosas que hemos aprendido durante tantos años que no es tan fácil que se nos quite. Necesitamos nosotros irlo detectando primero para entonces pedirle a Dios que nos ayude. A veces no le pedimos ayuda a Dios porque no nos hemos dado cuenta que lo tenemos, pero en cuanto tú detectes que tienes a lo mejor un rechazo hacia ciertas personas, bueno, ese es el momento de ir al Señor y decirle, Padre mío, no sé qué es lo que está pasando, por qué me sigo comportando así, pero tú ayúdame porque mi iglesia me necesita y me necesita en la mejor actitud. O también, bueno, pues a veces ponemos algún pretexto para no colaborar con otras personas. Y eso también es algo que batallamos. Sinceramente, a veces, pues como veíamos, nos gusta más ser espectadores. Y estamos acostumbrados en estos tiempos a ver cómo otros trabajan, cómo otros hacen. La verdad, muchas veces nos sucede eso. Y quizás lleguemos a la iglesia y estemos pensando que es como llegar a un restaurante donde me van a atender, donde me van a dar lo que pida. Bueno, si vamos a la iglesia con esa, pues con esa actitud, pues quizás nos vamos a desilusionar. ¿Por qué? Porque las personas también están esperando que nosotros participemos en algo y yo te quiero animar por eso, que tú vayas buscando y siempre pidiéndole a Dios que Él te ayude a superar todo aquello que todavía no hemos podido superar, pero que el Señor sabe y digamos como leímos hace un momento, pidámosle a Dios, Señor, examina mi corazón y mira si hay en él camino de perversidad y guíame por ese camino eterno. Ayúdame a ser esa persona que tú quieres que yo sea y convertirme en bendición con mis palabras, con mis acciones, con mi servicio para las demás personas. Y solamente quisiera decirte una frase más, que la mayor manifestación de Dios en tu vida sea el amor. Esta es la frase que quiero dejar en tu corazón y que yo oro a Dios para que Él ponga en tu corazón este anhelo, que la mayor manifestación de Dios en tu vida sea su amor, para que los demás puedan ver, puedan experimentar el amor de Cristo a través de ese instrumento que eres tú. Que el Señor te use grandemente y que Dios te bendiga en todo lo que hemos visto el día de hoy, que nos ayude a ir reflexionando, a ir aceptando aquello que tal vez Dios nos está hablando, pero sobre todo que el Señor edifique tu vida a través de los demás hermanos y te ayude también a colaborar y a hacer equipo con tu iglesia, que esa iglesia que es tu familia espiritual, pues sea ese lugar en donde puedas siempre sentirte amado, donde puedas tú, las personas cuando estén contigo se sientan también amadas y que Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Que Dios te bendiga y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.